Salga por la puerta de atrás y no mire atrás. Eso fue lo que me dijo el mesero, con la voz temblorosa y los ojos llenos de miedo. No entendí de inmediato, solo supe que algo terrible estaba a punto de ocurrir. 5 minutos después, el sonido de los disparos retumbó en el bar y mi vida, la de una madre que solo vino a visitar a su hijo, cambió para siempre. Nunca pensé que una simple visita a mi hijo se convertiría en el principio de una pesadilla. Mi nombre es Elena Ramos. Tengo 68 años, soy viuda y vivo en un pequeño pueblo de Michoacán. Después de casi 2 años sin ver a Álvaro, mi único hijo, decidí tomar el autobús a Guadalajara para pasar unos días con él y su esposa Sofía. El viaje fue largo, pero la emoción me mantenía despierta. Llevaba en el bolso un frasquito con mole que yo misma había preparado un regalo para Sofía, que siempre decía que mi comida sabía a casa. Cuando llegué a la terminal, Álvaro me esperaba, pero algo en él había cambiado. Estaba más delgado con ojeras, los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Me abrazó con fuerza, casi demasiado. Mamá susurró: «Qué gusto verte». «¿Estás bien, hijo?», pregunté notando su respiración agitada. «Sí, solo mucho trabajo», respondió, esquivando mi mirada. Fuimos directo a su casa, un departamento modesto en un barrio tranquilo. Sofía me recibió con una sonrisa sincera, pero sus manos temblaban al servirme café. Había algo raro en el ambiente, una tensión invisible que no supe nombrar. Durante la cena intenté mantener la conversación ligera. «¿Y cómo va el negocio de seguros, hijo?», pregunté. Sofía bajó la mirada. Álvaro dejó el tenedor y se pasó una mano por el cuello. «Bien, regular», dijo. «Han sido semanas complicadas». No insistí, aunque algo dentro de mí se apretó. Al día siguiente, Álvaro me propuso salir a caminar. «Vamos al pueblo viejo», dijo. «Hay un bar muy bonito, sirven cerveza artesanal». «¿Un bar?», me reí. «Tú nunca bebías. A veces es bueno relajarse, ma». Llegamos al bar La Campana, un lugar antiguo, con madera oscura y luces amarillas. El aroma a cebada y tabaco llenaba el aire. Todo parecía normal hasta que noté las miradas. 2 hombres en la esquina no apartaban los ojos de mi hijo. «¿Quiénes son?», le susurré. «Clientes nada más», respondió rápido. «No te preocupes». Pero su pierna se movía sin parar bajo la mesa. Estaba nervioso demasiado. Cuando Sofía lo llamó por teléfono, se levantó diciendo: «Tengo que atender esto, ma. Regreso en 5 minutos». Y se fue. Fue entonces cuando el mesero se acercó. Un hombre joven, con acento del norte, mirada honesta, pero asustada. «Señora», dijo en voz baja, «por favor escúcheme bien, no diga nada. Cuando su hijo salga, usted debe ir al baño y escapar por la puerta de atrás». «¿Que por qué su hijo está en problemas y quieren usarla a usted?» «Usarme, no entiendo. No hay tiempo. Por favor, confíe en mí». Me quedé helada. En ese momento, uno de los hombres del rincón se levantó y caminó hacia el teléfono del bar. El mesero se apartó, fingiendo limpiar la barra. El reloj marcaba las 7:10. 5 minutos después, el primer disparo quebró el silencio. Me lancé al suelo instintivamente. La gente gritó, las botellas se rompieron. El corazón me latía en la garganta. Sin pensar, corrí hacia el baño. Recordé las palabras del mesero, la puerta de atrás. El pestillo del baño estaba oxidado, la ventana pequeña pero abierta. Afuera se oían pasos sirenas a lo lejos. Me trepé como pude rasgándome la blusa. Caí sobre tierra húmeda detrás del edificio. Un perro ladró. Mis manos temblaban tanto que apenas pude ponerme de pie. No sabía a dónde correr. Solo supe que debía alejarme. Desde la calle principal se escuchaban más disparos,
luego un silencio espeso. Pensé en Álvaro, en su rostro tenso, en los hombres del rincón. ¿Qué estaba pasando? Caminé sin rumbo por las calles del pueblo hasta llegar a una pequeña iglesia iluminada por velas. Entré y me arrodillé frente al altar. El aire olía a incienso y miedo. Dios mío, susurré, protege a mi hijo. No entiendo nada, pero protégelo. Minutos después, una figura apareció en la puerta. Era el mesero. Señora, dijo jadeando, tenemos que irnos. No es seguro quedarse aquí. ¿Qué está pasando? Pregunté con lágrimas en los ojos. Su hijo no es el que usted cree. Y hay gente que lo quiere muerto. Me quedé en silencio paralizada. Afuera, las sirenas ya estaban cerca. Aquel fue el momento exacto en que comprendí que la verdad que estaba por descubrir podría destruir todo lo que creía saber de mi familia. El joven mesero se llamaba Raúl. No tenía más de 30 años, pero sus ojos habían visto demasiado. Caminábamos rápido entre callejones oscuros, mientras las sirenas resonaban detrás de nosotros. ¿A dónde me lleva?, le pregunté sin aliento. A un lugar seguro, respondió. Vivo cerca en una pensión. No podemos ir por la carretera, están buscándola. ¿Buscándome? ¿Por qué? Raúl se detuvo, miró alrededor y bajó la voz. Porque su hijo firmó algo, señora. Algo que la pone a usted en peligro. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Qué firmó Álvaro? Una póliza de seguro de vida. Su nombre está ahí como asegurada. Y el beneficiario es Sofía. Me quedé en silencio unos segundos. El eco de mis pasos se mezclaba con el latido de mi corazón. Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así? Raúl apretó la mandíbula. Porque lo obligaron. Llegamos a una pequeña casa de ladrillo. Me hizo entrar por la cocina. Dentro, una anciana de cabello blanco rezaba frente a una vela. Raúl le dijo algo al oído y ella asintió sin preguntar. Me ofreció una manta. Siéntese, señora, respire. Yo solo podía pensar en una cosa, una póliza a mi nombre. Explíqueme todo, le exigí. Raúl se sentó frente a mí, frotándose las manos. Su hijo trabaja para una compañía de seguros, ¿verdad? Sí, desde hace años. Esa compañía es fachada. Detrás hay un grupo que falsifica pólizas y cobra indemnizaciones usando identidades de personas reales. Primero usaban nombres de desconocidos, pero luego descubrieron que era más fácil con familiares de empleados. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y Álvaro, lo presionaron. Le hicieron firmar un seguro con su nombre como asegurada. Dijeron que era parte de una campaña de prueba, pero en realidad planeaban simular su muerte para cobrar el dinero. Me llevé las manos a la boca. ¿Simular mi muerte? Sí. Fingirían un accidente con documentos falsos y Sofía, su nuera, sería la beneficiaria. Negué con la cabeza temblando. Sofía no. Ella no haría eso. Es una buena muchacha. Raúl la miró con compasión. No lo sé, señora, pero los papeles ya están firmados. Y si usted desaparece, todos pensarán que fue un accidente. Por un instante, el silencio se volvió insoportable. Afuera, los perros ladraban y el reloj del pueblo marcó las 9. ¿Dónde está mi hijo? Ahora pregunté. Escapó, pero no sé si sigue vivo. ¿Por qué dice eso? Porque los hombres que estaban en el bar no eran clientes. Eran cobradores. Y cuando las cosas se salieron de control, lo persiguieron. Me cubrí el rostro. Las lágrimas salían sin control. Mi niño. Raúl me ofreció un vaso de agua. No podemos quedarnos mucho. Tienen contactos en la policía. Lo mejor es que descanse un poco. Mañana buscaremos ayuda. No dormí esa noche. Pensé en los años que Álvaro
Había pasado luchando por su negocio en la ilusión que tenía de darme una vida tranquila. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el dinero lo había llevado al borde del abismo? A las 6 de la mañana golpearon la puerta. Raúl fue a mirar por la ventana y palideció. Son ellos. El sonido de un motor rugió afuera. Un coche negro se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron con chaquetas oscuras. Por atrás susurró: Raúl, rápido. Corrimos por un pasillo angosto que daba a un patio lleno de gallinas. La anciana abrió una reja que conectaba con otra calle. Dios la bendiga, hija, me dijo, antes de cerrar la puerta tras de mí. Corrimos hasta perder el aliento. En la esquina, un camión de carga viejo esperaba con el motor encendido. Suba, ordenó Raúl. Es de un amigo. Nos llevará hasta el límite del pueblo. Mientras el camión avanzaba entre caminos de tierra, yo miraba el amanecer teñido de rojo. Todo me parecía irreal. Raúl, ¿por qué me ayuda?, pregunté. Él suspiró. Porque hace 2 años, mi madre también fue una de las aseguradas. Nunca volvió a casa. No supe qué decir. El camino nos llevó hasta un pequeño caserío. Raúl bajó primero y habló con un hombre de sombrero. Luego me ayudó a descender. Aquí estaremos a salvo por unas horas, dijo, pero tiene que decidir qué hacer. Solo quiero encontrar a mi hijo. Entonces habrá que buscarlo donde todo empezó, en la oficina. Sus palabras me erizaron la piel. La oficina de seguros. Sí. Ahí guardan los contratos, los nombres, todo. Pero entrar no será fácil. Me miró con seriedad. Si de verdad quiere salvarlo, tendrá que enfrentarse a esa gente. Miré el horizonte. En ese instante no era solo una madre asustada. Era una mujer dispuesta a descubrir la verdad, aunque me costara la vida. Simular mi muerte. Las palabras retumbaban en mi cabeza. Si querían usar mi nombre para ese fraude, entonces debía convertirme en algo que no esperaban la testigo que iba a destruirlos desde dentro. El mediodía cayó con un sol ardiente y el polvo del camino se pegaba a mi cara. Raúl consiguió un coche viejo, de un amigo un sedán que apenas arrancaba. Nos dirigíamos a Guadalajara, de vuelta al punto donde todo comenzó. Yo llevaba el corazón encogido. Mientras avanzábamos, él repasaba el plan. Entraremos por el estacionamiento trasero, explicó. La oficina abre hasta las 6. Tengo un contacto que puede ayudarnos a pasar como clientes. ¿Y si nos descubren?, pregunté. Entonces no habrá vuelta atrás. Apreté el crucifijo que colgaba de mi cuello, el mismo que Álvaro me regaló cuando era niño. Para que nunca tengas miedo, Ma, me había dicho. Ahora entendía el verdadero peso de esas palabras. Llegamos a la oficina, un edificio gris de 3 pisos, con el logotipo Protección Integral S.A. en letras doradas. Por fuera parecía una empresa seria. Por dentro era un nido de engaños. Raúl me hizo ponerme unas gafas oscuras y un sombrero. Entre como si buscara una póliza, susurró. Yo hablaré con mi contacto. El aire acondicionado golpeó mi rostro cuando entramos. Detrás del mostrador, una joven sonriente nos saludó. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Mi madre quiere revisar un contrato?, respondió Raúl con naturalidad. A nombre de Elena Ramos. La joven tecleó algo en su computadora. Sí, aquí aparece, dijo tras unos segundos. Póliza número 874-5103. Beneficiaria Sofía Martínez. Mi estómago se revolvió. Era verdad. ¿Puedo ver el documento?, preguntó Raúl. Tendría que autorizarlo el gerente. Mientras la empleada se levantaba, Raúl me susurró. El gerente es el problema. No podemos dejar que lo sospeche. Un hombre alto,
con traje impecable y sonrisa falsa, apareció tras la puerta de vidrio. «¿Doña Elena Ramos?» «Qué gusto», dijo, extendiendo la mano. «Soy licenciado Castro, director de área. ¿Qué la trae por aquí?» «Solo quería confirmar unos datos», respondí tratando de mantener la calma. Por supuesto», dijo amablemente. «Pase a mi oficina». Su tono era demasiado cortés, demasiado calculado. Entré detrás de él con Raúl siguiéndome. En el escritorio, el hombre tomó una carpeta gruesa y la abrió. «Aquí está su póliza, firmada hace 3 meses por su hijo Álvaro Ramos, quien figura como contratante». Me quedé helada. ¿Él firmó esto? Sí. Todo está en regla. Su muerte accidental otorgaría a la señora Sofía Martínez la suma de 3 millones de pesos. Mi voz se quebró. «Pero yo estoy viva». El hombre sonrió. «Por ahora». Raúl se movió instintivamente poniéndose frente a mí. «¿Qué quiere decir con eso?», dijo con voz tensa. Castro lo miró sin disimular la amenaza. «Solo digo que las pólizas sirven cuando hay un evento. Y usted, señora, es un evento muy costoso». Saqué fuerzas que no sabía que tenía. «Mi hijo nunca quiso esto». «Oh, créame, lo quiso», replicó Castro con frialdad. «Firmó todo para salvar su negocio, pero después se arrepintió. Por eso trató de huir». Sus palabras me hirieron más que cualquier bala. «¿Dónde está él?». Su hijo Castro se reclinó en la silla. «Muerto probablemente». Raúl se abalanzó sobre el escritorio y lo tomó por el cuello de la camisa. «Diga la verdad», Castro soltó una carcajada baja. «La verdad no cambia nada. Todo está firmado. En unos días su póliza será procesada y su existencia borrada». Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo. 2 hombres armados entraron apuntando hacia nosotros. Raúl me empujó detrás del escritorio. «¡Corra, señora! ¡Por la ventana!». Disparos, gritos, el vidrio estalló. Me lancé al suelo, gateando hacia la salida trasera. Raúl se enfrentó a los hombres disparando con una pistola que no sé de dónde sacó. Escuché un quejido, luego silencio. Corrí. Bajé las escaleras a toda velocidad. La gente gritaba. Afuera, el ruido del tráfico me devolvió al mundo real. Subí a un taxi sin mirar atrás. «A la iglesia de San José, por favor», dije con voz temblorosa. Durante el trayecto revisé mi bolso. Entre los papeles que Raúl me había pasado, antes de entrar, encontré una copia doblada del contrato. En letras pequeñas, leí algo que me heló la sangre. «Testigo de firma, Sofía Martínez». Las lágrimas me nublaron la vista. Sofía. ¿Sabía todo desde el principio? Cuando llegué a la iglesia me encerré en un banco. El padre me ofreció agua y silencio. Pasé horas mirando el crucifijo preguntándome dónde estaba Álvaro, si estaba vivo, si todo esto tenía arreglo. De pronto, una sombra se detuvo junto a mí. «Doña Elena», susurró una voz familiar. Levanté la mirada. Era Sofía. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de llorar. «Necesitamos hablar», dijo. «No todo es lo que parece». Y supe que aquella conversación iba a decidir si podía seguir confiando en la única persona que me quedaba. La iglesia estaba casi vacía, apenas iluminada por el resplandor de las velas. Afuera, el sol ya se escondía detrás de los tejados, tiñendo todo de un naranja triste. Sofía se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, sin atreverse a mirarme a los ojos. Doña Elena dijo en voz baja: «Sé que no tiene razones para creerme, pero necesito explicarle». Yo me quedé en silencio. Mi corazón oscilaba entre el miedo y la rabia. «Empiece
le dije finalmente. Pero si me miente lo sabré. Sofía respiró hondo, y entonces todo comenzó a salir de su boca, como si llevara semanas ahogándose. Sí, yo firmé como testigo en la póliza, pero no sabía que iban a usarla para eso. Álvaro me dijo que era solo un trámite de trabajo, que ayudaría a su empresa con una auditoría interna. ¿Y le creyó?, pregunté con incredulidad. Él estaba desesperado, doña Elena. Lo amenazaban. Lo tenían acorralado. Su voz se quebró. Me mostró una foto en su celular Álvaro, con una herida en la ceja, sosteniendo un sobre. Esa noche lo golpearon frente a mí. Me dijeron que si hablaba nos matarían a los dos. El silencio se volvió pesado. El eco de sus palabras me atravesaba el pecho. Entonces, usted sabía que me querían muerta. No al principio. Pero cuando le conté a Álvaro que había recibido llamadas raras, entendimos lo que planeaban. Querían fingir su muerte, doña Elena. Usar su nombre, falsificar papeles, incendiar un coche con un cuerpo irreconocible. Mis manos empezaron a temblar. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Podrían haberme salvado de esto? Sofía rompió en llanto. Porque él pensó que si usted no sabía nada, estaría a salvo. Su voz se apagó por un instante, pero algo salió mal. El dinero no llegó y ellos descubrieron que Álvaro había guardado copias de los documentos originales. Quería entregarlos a la policía, pero alguien lo traicionó. ¿Quién?, pregunté, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. Sofía bajó la cabeza. Uno de los socios, el licenciado Castro. Todo encajó. La sonrisa cínica de ese hombre, sus palabras venenosas, los matones. Dios mío, murmuré. Raúl tenía razón. Sofía me miró con desesperación. Ellos creen que Álvaro está muerto, pero no lo está. Esa frase me cortó la respiración. ¿Cómo lo sabe? Porque me llamó hace 3 noches. Apenas unos segundos. Dijo que estaba herido, escondido en la sierra. Que no confiara en nadie, ni siquiera en la policía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde exactamente? No lo sé. La llamada se cortó, pero me mencionó un nombre: San Miguel del Cerro. Conozco ese lugar, dije sin dudar. Está a 2 horas de aquí. Sofía asintió limpiándose las lágrimas. Yo iba a ir, pero después del tiroteo en el bar pensé que ya la habían atrapado. Cuando vi las noticias, creí que... Su voz se quebró otra vez, que estaba muerta. Tomé sus manos. No estoy muerta, hija, pero sí cansada de tener miedo. Nos quedamos en silencio largo rato. El padre pasó cerca de nosotros, en silencio, como si entendiera que en ese banco se estaba decidiendo algo importante. Finalmente me puse de pie. Vamos a buscarlo. ¿Cómo?, preguntó Sofía con los ojos muy abiertos, con fe y con lo que él nos dejó. Saqué del bolso la copia del contrato. En la esquina inferior había un número que no pertenecía a la póliza. Raúl lo había señalado antes de desaparecer. Este código puede ser la clave, me había dicho. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Una pista, quizás la última. Esa noche nos quedamos a dormir en una habitación que el padre nos ofreció. Las paredes olían a madera vieja y cera. Sofía lloró hasta quedarse dormida. Yo, en cambio, recé. No por mí, por mi hijo, por Raúl, que quizás había muerto en la oficina, y por todos los inocentes que aquella empresa había convertido en fantasmas. Al amanecer me levanté antes del alba. Afuera los gallos cantaban. Sofía seguía dormida. Tomé el rosario y lo guardé en el bolsillo. Cuando salí al patio, el padre me esperaba.
Hija, lo que está por hacer es peligroso, me advirtió. Lo sé, padre, pero el peligro ya me encontró una vez. No pienso esconderme. Él asintió y me entregó una pequeña cruz de madera para su hijo. Si lo encuentra, dígale que el perdón también salva. A media mañana, Sofía y yo tomamos un autobús hacia el norte. El paisaje se transformaba en montañas verdes llenas de neblina. Cada curva me recordaba que me acercaba no solo a la verdad, sino también al fin de mi inocencia. Sofía miraba por la ventana en silencio. Doña Elena dijo de pronto: «¿Y si todo esto termina mal? Entonces al menos sabremos la verdad». El viento golpeaba el vidrio y sentí que mi vida, esa que siempre había sido tan sencilla, se convertía ahora en una guerra entre la fe y la culpa. Mientras subíamos por el camino de tierra, pensé en las palabras del mesero aquella noche. Salga por la puerta de atrás y no mire atrás. Por primera vez entendí su sentido. A veces escapar no es huir, sino seguir viva para encontrar la verdad. Cuando el autobús se detuvo en San Miguel del Cerro, supe que estábamos en el lugar correcto. El aire olía a pino y lluvia reciente. En el horizonte, entre las montañas, se veía una cabaña solitaria, y algo en mi corazón me dijo que allí estaba mi hijo. El aire en San Miguel del Cerro olía a tierra mojada y pino recién cortado. El autobús se alejó, dejando una nube de polvo, y Sofía y yo quedamos solas frente a la sierra. Las montañas parecían inmensas, con un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio miedo. Dijo que estaba en una cabaña, recordé. Si sobrevivió, no puede estar lejos. Empezamos a caminar por el sendero de tierra. El cielo se cubría de nubes y cada paso me parecía una mezcla de esperanza y tormento. Sofía caminaba detrás con los zapatos llenos de barro sin decir una palabra. Después de casi una hora, vimos humo saliendo de entre los árboles. Me detuve. ¿Lo ves?, pregunté. Sí, parece una chimenea. Nos acercamos con cautela. La cabaña era pequeña, hecha de troncos, con una puerta a medio cerrar. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Golpeé la puerta. Nada. Golpeé otra vez. Entonces escuché una voz débil del otro lado. ¿Quién? ¿Quién es? Álvaro, grité. La puerta se abrió apenas. Mi hijo estaba ahí vivo con la cara pálida y una venda en el hombro. Cuando me vio, se tambaleó. «Ma, ¿eres tú? Sí, hijo mío. Soy yo». Corrí a abrazarlo. Su cuerpo estaba frío y olía a humo y a heridas. Sofía se quedó parada en la entrada, llorando en silencio. Nos quedamos así un buen rato sin palabras, solo el sonido del viento y nuestros sollozos. Álvaro se sentó en una silla vieja. Pensé que ya las habían matado. Casi dije, pero alguien me ayudó. Él bajó la cabeza. Todo esto es culpa mía. No le interrumpí. Es culpa de los que te usaron. Sofía se acercó temblando. Álvaro, yo les conté. Ella sabe todo. Él la miró sorprendido, luego asintió. Ya era hora. No quiero más secretos. Se quitó la venda del hombro. La herida estaba mal curada. Uno de ellos me disparó cuando intenté escapar. Me escondí aquí. Los campesinos del cerro me ayudaron. Me dieron agua, comida. Me salvaron la vida. Me arrodillé frente a él tomándole la mano. Todo va a terminar, hijo. Tenemos la póliza, los papeles, todo. Él negó. Eso no basta. Tienen más. Copias, contactos en la policía, políticos. No se detendrán hasta borrar toda evidencia. Sofía lo miró con determinación. Entonces hay que adelantarse. ¿Qué propones?, pregunté. El archivo maestro, dijo Álvaro.
Está en un servidor en la oficina central. Si conseguimos sacarlo, se acabó el negocio. El silencio se llenó de truenos lejanos. Una tormenta se acercaba. ¿Y cómo llegaremos hasta allá?, pregunté. Tengo un contacto, respondió Álvaro. Un detective llamado Morales. Le pasé parte de la información antes de huir. Si sigue vivo, puede ayudarnos. Me miró con ojos cansados. Mano quería meterte en esto. Te juro que todo empezó por protegerte. ¿Protegerme fingiendo mi muerte?, le dije con la voz quebrada. Me amenazaron con matarte de verdad. Pensé que si creían que estabas muerta, te dejarían en paz. El dolor se me clavó como un cuchillo. Quise gritarle, pero vi su mirada, no había maldad, solo culpa. Eres mi hijo, dije al fin, y no voy a dejarte solo. La lluvia comenzó a caer golpeando el techo de zinc. Sofía encendió una lámpara de aceite. La luz temblorosa llenó la habitación de sombras. Álvaro sacó una caja de madera de debajo del piso. Dentro había documentos, fotos y una memoria USB. Aquí está la prueba, dijo. Todas las pólizas falsas, las transferencias, los nombres. Tomé la memoria con cuidado, como si fuera algo sagrado. Entonces esto acaba mañana. Vamos a entregarla al detective. Álvaro asintió. Pero si algo me pasa, prométanme que no se detendrán. No digas eso, le pedí. Promételo. Lo hice. Pasamos la noche allí, escuchando el sonido del agua golpeando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún había esperanza. A la mañana siguiente salimos temprano. Álvaro, aunque débil, insistió en conducir. Hay un camino viejo que lleva directo a la ciudad, dijo. Nadie lo usa desde hace años. El cielo estaba cubierto de nubes. Todo parecía suspendido, como si el mundo contuviera la respiración. A medio camino, un auto negro apareció detrás de nosotros. Nos siguen, dijo Sofía pálida. Álvaro aceleró. La lluvia empezó a caer con furia. Las ruedas patinaban en el lodo. ¡Sujétense!, gritó. Un disparo rompió el cristal trasero. Sofía gritó. Me agaché instintivamente. No puedo más, exclamó Álvaro. En ese instante, una camioneta cruzó el camino desde un costado bloqueando el paso. De ella bajó un hombre, con una pistola, el licenciado Castro. Se acabó el juego, gritó bajo la lluvia. Entréguenme la memoria o los entierro aquí mismo. Álvaro bajó del coche con las manos en alto. Déjalas ir. Yo soy al que buscas. Castro rió. Ah, muchacho, todavía crees que puedes negociar. Yo bajé también apretando el crucifijo. Sofía me siguió empapada con el rostro decidido. El trueno iluminó la escena. No tiene que terminar así, dije. Entréguese. A usted, Castro, escupió al suelo. Usted es solo una firma en un papel. Y entonces sonó otro disparo. El cuerpo de Castro se tambaleó hacia atrás. Detrás de él, entre los árboles, apareció un hombre con chaqueta oscura, el detective Morales. «Bajen las armas», gritó. «¡Policía!». Todo ocurrió en segundos. Los hombres de Castro intentaron huir, pero fueron rodeados por patrullas que emergieron del bosque. Morales se acercó a nosotros empapado. Sabía que vendrían aquí, dijo. Su hijo me envió coordenadas antes de desaparecer. Álvaro se desplomó en mis brazos agotado. ¿Está terminado?, pregunté. No aún, dijo Morales. Pero ahora tenemos lo que necesitamos. Tomó la memoria USB y la guardó en su chaqueta. Con esto caerán todos. Sofía sollozaba de alivio. Yo solo miré al cielo, dejando que la lluvia me lavara la cara. Habíamos sobrevivido, pero algo me decía que la historia aún no había terminado. La lluvia caía sin descanso sobre el techo de la iglesia. Afuera, los relámpagos iluminaban los charcos
donde se reflejaban las luces azules de las patrullas. Todo había pasado tan rápido, los disparos, el grito de Morales, el cuerpo del licenciado Castro desplomado sobre el lodo. Nos refugiamos dentro del templo, empapados, temblando. Sofía sostenía a Álvaro, que apenas podía mantenerse en pie. El detective se quitó el sombrero y lo dejó sobre el altar. «Están a salvo por ahora», dijo respirando con dificultad. «Pero esto no ha terminado». Yo me dejé caer en uno de los bancos. La cruz de madera que el padre me había dado pesaba en mis manos más que nunca. «¿Cuántos más deben morir, señor?», susurré. Morales se acercó. «El sistema que desmantelamos hoy era solo una parte. Hay gente poderosa detrás, empresarios políticos. No van a quedarse quietos». «Entonces debemos terminar lo que empezamos», respondí con una fuerza que ni yo reconocí. El detective me miró sorprendido. Su hijo tiene pruebas suficientes para destruirlos. Pero necesitamos hacerlo bien. Si las entregamos ahora, podrían desaparecer. «¿Qué sugiere?», preguntó Álvaro agotado. «Esperar. Publicarlas todas a la vez con respaldo legal y mediático». Sofía lo interrumpió. «¿Y mientras tanto qué? Seguimos escondidos como si no existiéramos». «Exactamente», contestó Morales. «Si los creen muertos, no los buscarán». Álvaro negó con la cabeza. «No pienso seguir huyendo. Ya tuve bastante de mentiras». Me acerqué a él tomándolo del rostro. «Hijo, no es cobardía esconderse cuando es por amor. La fe también sabe esperar». La tormenta arreciaba. Cada trueno hacía vibrar los vitrales rotos. Dentro del templo, el aire olía a cera y a miedo. Morales encendió un cigarro, aunque el humo se perdió rápido entre los rezos lejanos. «Cuando era niño», dijo mirando al altar, «mi madre me decía que las cruces no se eligen. Uno las carga o se deja aplastar por ellas». Sus palabras se clavaron en mí. Miré el crucifijo entre mis dedos y comprendí que ese objeto tan simple había sido testigo de toda mi vida, de la fe del dolor y ahora del sacrificio. Álvaro tosió. «Ma, ¿todavía crees que Dios me puede perdonar?». «No lo dudes», le respondí. «Si el perdón no existiera, tú ya estarías muerto». Él sonrió débilmente. «Entonces, por primera vez, creo que entiendo lo que significa vivir». Nos quedamos callados. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Yo cerré los ojos. Por un momento, el sonido de la lluvia fue lo único que existía. A la mañana siguiente, Morales nos llevó a un refugio en las afueras de la ciudad. Era una casa humilde, rodeada de maizales. Allí por fin Álvaro pudo descansar. Durante los días siguientes, Morales recopiló las pruebas, contactó a periodistas y fiscales. Cada vez que llegaba con noticias, su rostro se veía más cansado, pero también más decidido. «Ya casi está», dijo una noche. «En cuanto tengamos el testimonio completo de Álvaro, lanzaremos todo». Yo pasaba las tardes escribiendo en un cuaderno que me dio el padre de San José. Escribía lo que había vivido, lo que había sentido. No por venganza, sino para no olvidar. Sofía ayudaba a curar la herida de Álvaro. A veces los escuchaba reír bajito, y eso, más que cualquier palabra, me devolvía la esperanza. Pero el peligro seguía latente. Una tarde, mientras Morales hablaba por teléfono afuera, escuchamos un golpe seco. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía. Salimos corriendo. El detective estaba en el suelo inconsciente. En el camino de tierra, un coche negro se alejaba levantando polvo. Álvaro se agachó junto a él. «Morales, respire». El detective abrió los ojos apenas. «No, no se preocupen por mí», murmuró. «En la guantera. El sobre». Busqué rápido. Dentro había una memoria y unas notas. Por si no llego a entregarlo,
Confíen solo en el Padre de San José. Se lo llevaron todo, dijo Sofía, revisando el bolsillo del detective. No todo, contesté. Todavía tenemos esta cruz. En la parte trasera del crucifijo de madera había una pequeña ranura. Álvaro la abrió con cuidado. Dentro, escondida en el hueco, había una segunda memoria. La copia susurró: Morales era más listo de lo que pensábamos. Esa noche no dormimos. Preparábamos todo para ir a la iglesia al amanecer. Pero antes de salir, Álvaro se detuvo y me miró. Mas si algo pasa, quiero que sepas que esta vez no tengo miedo. Eso lo dices porque no has sido madre, le respondí, sonriendo entre lágrimas. Nos abrazamos. Cuando el primer rayo de sol apareció, caminamos hacia la capilla. El aire estaba fresco, con ese olor a esperanza que solo las montañas guardan. Morales había sobrevivido, pero su salud era frágil. Nos esperó en la puerta, apoyado en un bastón. «Lo logramos», dijo con voz débil. «Hoy todo saldrá a la luz». Le entregué la cruz. «Guárdela, padre. Representa más de lo que parece». El detective la sostuvo con respeto. El peso de la cruz murmuró: «A veces duele, pero siempre salva». Las campanas comenzaron a sonar. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Sabía que el camino no había terminado, pero ya no importaba. Habíamos sobrevivido al miedo, a la culpa y a la mentira. Y entendí que no hay cruz demasiado pesada cuando se lleva con amor. El amanecer trajo un silencio que parecía imposible después de tantos días de miedo. La lluvia había cesado y los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, bañando la iglesia en un tono dorado. Morales, pálido pero vivo, nos reunió en el atrio. En sus manos llevaba una carpeta llena de documentos, sellos oficiales y memorias con las pruebas del fraude. Hoy dijo, con voz firme: «Este infierno termina». Álvaro lo observaba con los ojos cansados. «¿Estás seguro de que podemos confiar en ellos?» «Ya no tenemos opción», respondió el detective. «Si no lo hacemos público, ahora lo harán desaparecer todo». El plan era sencillo. Morales había contactado a un periodista independiente, alguien sin miedo a los poderosos. Las pruebas se enviarían desde la iglesia, utilizando la red de un colegio cercano. Mientras Sofía preparaba el equipo, yo me quedé mirando el altar. Aquella cruz que tantas veces me pesó, ahora parecía liviana. Había soportado el dolor, pero también había sido mi guía. «Ma», dijo Álvaro, acercándose, «si esto sale bien, quiero que volvamos a casa. Quiero plantar los limoneros que te prometí. Y yo solo quiero verte vivir, hijo», le respondí. «Ya no necesito nada más». El sonido del teclado rompió el silencio. Sofía anunció: «Listo. El archivo está subiendo». Morales asintió. «En cuestión de minutos todos lo sabrán». El reloj de la torre marcó las 8. En ese instante, el teléfono del detective vibró. Lo contestó en altavoz. Una voz nerviosa se escuchó al otro lado. Lo lograron. «Está en todos los noticieros». Los arrestos ya comenzaron. Morales sonrió cerrando los ojos. Por fin susurró. Sofía rompió a llorar abrazando a Álvaro. Yo los miré sintiendo que el corazón se me abría. 5 minutos después, dije en voz baja: «¿Qué?», preguntó mi hijo. 5 minutos después de subir el archivo, el mundo cambió. El detective encendió la radio. Las noticias hablaban de una red de fraudes millonarios desmantelada gracias a pruebas filtradas desde una fuente anónima. Se mencionaban nombres, empresas, funcionarios. Por primera vez, la verdad tenía voz. Morales se sentó exhausto. «Ya está. Todo. Ustedes pueden empezar de nuevo». «¿Y usted?», le pregunté. «Yo seguiré. Siempre hay otra cruz que cargar».
Nos despedimos con un abrazo largo, no de héroes, sino de sobrevivientes. Semanas después regresamos a Michoacán. El pueblo seguía igual, los mismos perros dormidos en la plaza, el mismo olor a pan recién hecho. Pero algo en nosotros había cambiado. Álvaro abrió un pequeño taller mecánico sencillo, pero honesto. Sofía lo ayudaba en la oficina. A veces los veía reír entre grasa y papeles, y sentía que la vida, pese a todo, seguía dándonos segundas oportunidades. Una tarde, mientras barría el porche, llegó una carta sin remitente. Dentro solo había una fotografía, el crucifijo de madera, apoyado en el altar de la iglesia. Detrás, una nota con la letra de Morales. El peso de la cruz no está en el dolor, sino en lo que decidimos hacer con él. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud. El sol se escondía y los limoneros nuevos olían a promesa. Álvaro se acercó, me rodeó con un brazo y dijo: «Sabes, Ma, a veces pienso en todo lo que pasó y siento que fue una bendición disfrazada de tormenta». «Así es la vida, hijo», le respondí. «Duele, pero también enseña». Miré el horizonte. Las nubes se teñían de oro y por primera vez en mucho tiempo no temí al futuro. Me volví hacia la cámara, hacia quienes escuchaban mi historia, y hablé con el corazón. A ti que llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Si alguna vez sentiste miedo, recuerda la fe. No es no tener miedo, sino caminar a pesar de él. Cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú por tu familia? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias de esperanza, redención y amor, suscríbete. Tenemos mucho que compartir porque la vida, aunque duela, siempre ofrece otra oportunidad. El viento movió las cortinas y el olor a limonero llenó la casa. Cerré los ojos, apreté el crucifijo contra el pecho y susurré: «Gracias, Dios mío». 5 minutos después, todo cambió.